7:03 de la mañana. Me complace muchísimo recibir en estudio a David Paravicini. Uno celebra tener acompañamiento en el estudio en medio de todo lo vivido con el distanciamiento social en más de 2 años. David Paravicini es ingeniero, especialista en políticas públicas energéticas y profesor universitario. Buenos días, David. Eduardo, buenos días. Buenos días a tu audiencia y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Te veo cómodo allí con tu copa de agua y tu café. No puedes decir que no te consienten en este lugar. Y a tiempo. Y a tiempo, puntualmente, que es importante. Mira, David, yo quisiera comenzar con un análisis sobre el tema petrolero en este momento para Venezuela, que después eso lo puedes vincular con lo que está pasando en el mundo, con el escenario de Ucrania, pero en este momento, situación de nuestras capacidades en Venezuela y qué se está haciendo para tener mayor potencia. Mira, es importante que todos y todas en Venezuela tengamos una idea sobre esto, porque Venezuela, nuestro metabolismo, o sea, la forma de cómo ahora se habla de cuál es la energía mínima vital que mantiene a un organismo, en este caso una sociedad, en operación, en funcionamiento, en las peores condiciones que sea, cualquiera que esté atravesando un país, desastres naturales, estos asuntos políticos que hemos tenido, nuestro metabolismo está vinculado al petróleo y al gas. Tenemos más de 100 años que toda la sociedad venezolana, toda nuestra cultura se ha estructurado en torno a este tema. De manera que, a pesar de todas estas dificultades, las vicisitudes que se han desarrollado por la comprensión política de cómo organizarnos en el país para superarnos, para equilibrar las distintas tensiones que se acumulan, intereses que se acumulan dentro del país, el tema petrolero y energético en su conjunto tiene una preponderancia. Solo que a veces tenemos una sola óptica que es la corporación, por ejemplo, en este caso la óptica de la corporación petrolera, PDVSA, o la óptica de las empresas petroleras con sus intereses. Cuando uno logra buscar esa visión desde distintos ángulos, tiene una idea muchísimo más cabal de qué es lo que está sucediendo con el petróleo. En mi opinión, y tratando de hacer una observación desde este ángulo que estoy expresando, hay una fuerza contenida, real, con capacidad productiva, que está en su masa trabajadora y está también en el sector productivo privado nacional. Una fuerza extraordinaria. Yo fui durante mucho tiempo, estuve trabajando en la industria petrolera como empresa de ingeniería. Yo trabajaba con Edgar Marshall y Asociados. Fui presidente de una de sus empresas en el área petrolera. Y esa fuerza está allí, que se han ido trabajadores, se han ido trabajadoras, pero hay una sabiduría, hay un conocimiento que tenemos. Está en una situación con respecto a nuestra infraestructura, que ha sido deteriorada, ha sido golpeada por la desinversión, por el vandalismo, por factores de verdad lamentables, pero esa infraestructura está. Es decir, es una base material, que a lo mejor en algunos casos habrá que cambiarla por completo, pero hay otro aspecto que es nuestra relación con el exterior. Es decir, más allá de las sanciones, la relación petrolera, vamos a hablar así ya de petróleo nuestra, por ejemplo, con Estados Unidos, con las empresas petroleras, con los inversionistas en materia de petróleo en los Estados Unidos, es una relación que tiene un fundamento sólido, porque la geología de nuestros yacimientos, el conocimiento de nuestros crudos, la potencialidad de nuestras reservas, tanto las que son de las reservas petroleras de crudos extrapesados y pesados, pero también las de los medianos y livianos, nuestra infraestructura para el caso de refinación. Es decir, que hay toda una serie de componentes con el trabajo, el conocer y el saber de los trabajadores y las trabajadoras, con
el empresario petrolero venezolano y su compromiso, después de estos tantos años, hay una identificación con la necesidad de producir, es decir, de poner en práctica sus capacidades productivas y sus recursos. Pero fíjate, David, en este momento es muy interesante retomar este asunto. ¿Por qué? Porque hasta el propio Nicolás Maduro, hasta el propio gobierno nacional han reconocido que durante la gestión del chavismo, que suma la de Chávez y la de Maduro, no solamente ha habido problemas de eficiencia, aún queriendo que haya eficiencia, sino problemas de corrupción y de mafias. De hecho, fíjate cómo se le califica a Rafael Ramírez después de haber sido quizás el hombre más cercano, más continuo y más poderoso de Hugo Rafael Chávez Frías. Y dentro del chavismo, uno ha escuchado voces de autocrítica, decir, miren, hemos cometido estos errores. Ahora, y todo eso pasó desde mucho antes de la llegada de las sanciones. Pero vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Qué posibilidades tenemos en este momento? Porque hasta en la famosa carta esta reciente de varios venezolanos a Biden y todo esto, se hacía alusión especial al tema de la empresa petrolera. ¿Qué crees tú que se plantea en el tablero en este momento? Incluso ante la posibilidad de que haya una reconsideración de las sanciones, que vengan empresas estadounidenses. Dicen que hay empresas estadounidenses que ya avanzan en la instalación de oficinas aquí. Bueno, ese punto es fundamental, pero no solamente el de la corrupción, que es un punto vergonzoso. Es decir, que tengan agarrando a venezolanos y a venezolanas en el exterior y tienen 100 millones de dólares, 200 millones de dólares. O sea, como si fuera, yo no sé si tuvieran, como si fueran arena. Da vergüenza, ¿no? Vergüenza propia, ajena, ese tema. Pero el tema es cómo está organizado Venezuela, cómo estamos organizados en el país para atender la extracción, la explotación de nuestros recursos naturales. Esa organización, que fue primero en una estructura que era el ministerio que resguardaba los intereses nacionales, el Ministerio de Minas y Hidrocarburos, las transnacionales que venían con sus concesiones en unos contratos que estaban bien definidos. Cuando eso cambia y se crea una estructura con características casi monopólicas, como es el caso de PDVSA, la organización en torno a la producción petrolera se orientó hacia garantizar los intereses de las inversiones extranjeras. Y eso, en el transcurso del tiempo, fue debilitándose, fue perdiendo su eficacia o su eficiencia en el sentido tanto de cumplirle al propio dueño del recurso, que son los venezolanos y las venezolanas, así como también a las empresas que se empezaron a ver afectadas por esa estructura casi monopólica y después monopólica de la operadora nacional. Eso, llegado a su crisis, hoy está superándose, tanto del propio Estado, el gobierno, o sea, el presidente Maduro, que hay que hacerlo así, el presidente Chávez antes, pero ahora el presidente Maduro, con un esfuerzo enorme para superar las estructuras, las formas organizativas que impiden que la producción petrolera, su realización, la creación de riqueza, no solamente para compensar al privado, al inversionista, sino también al propietario y al trabajador, buscando formas alternativas. Y eso es lo que está sucediendo hoy. O sea, el dato de la corrupción, es decir, bueno, hace falta más policía, hace falta más contraloría, pero eso es un aspecto del asunto. El otro es que los que están interesados de que esta operación se dé. ¿Cuál es la operación? La extracción de crudos o de recursos naturales no renovables con el petróleo, que tiene un propietario, que es la nación, que es la república, unas personas con la calificación para hacer lo que son los trabajadores y las trabajadoras, un inversionista que trae sus recursos, trae sus conocimientos como capital privado, de que esto se ejecute. Yo quiero que, por favor. Y eso se está resolviendo. Yo te digo, porque el dato de la corrupción, Sí. entonces depende de que Tarek William Saab lo haga o no lo haga. No, pero fíjate, yo no estoy concentrándome en la corrupción. Yo te estoy haciendo un análisis general, sobre todo para poner el país en perspectiva. Claro. Y ver de qué manera incluso aprovechamos este momento. Que quiero que me hables de eso al regreso. Bueno, okay. ¿Qué oportunidades presenta el escenario para Venezuela? Mira, dicen los conocedores, los especialistas, que Maduro
tiene una gran responsabilidad y unas grandes oportunidades en este momento para tomar decisiones que redunden en el beneficio de todos los venezolanos de cambios positivos. Y quiero que en medio de esto me hables sobre la posibilidad y de qué manera, en caso de que eso pueda avanzar, exista una reconsideración de las sanciones. Amigos, es David Paravicini. Regresaremos. 7:17 minutos, hora de Venezuela. Seguimos conversando con David Paravicini, ingeniero especialista en políticas públicas energéticas, profesor universitario. ¿Cómo ves tú este tema de las sanciones? ¿Hasta dónde podrían llegar los acuerdos en la relación con los Estados Unidos para que haya un cambio, un viraje, que tú me dirás en qué sentido podría favorecernos? Pero yo en eso, de verdad que no creo que es una opinión ni pesimista ni optimista, sino yo creo que es de la realidad. Yo creo que eso está muy lejos de que eso se dé, de la suspensión de las sanciones por parte de los Estados Unidos. Pero fíjate, yo no hablo de suspensión, yo siempre digo reconsideración. O moderación. No, porque... ¿Tú ves poca posibilidad de cambio allí? Es que es por el carácter de cómo se ha conducido los Estados Unidos con respecto a ese tipo de actitudes cuando las asume. O sea, la única vez que he visto que ha habido un cambio fue en el caso de Irán, cuando se llegó a un acuerdo en el 2015 con el tema de los acuerdos estos, de los asuntos de investigación en materia de energía atómica. Pero fíjense que pasados unos años vino el otro presidente y cambiaron esto y a pesar de lo obvio de que fue una interpretación de un sector político dentro de los Estados Unidos con respecto a la conducta de Estado frente a Irán, pues eso no ha cambiado es decir, por eso es que no tengo ni optimismo ni una visión. Yo creo que no hay las condiciones políticas para eso durante un tiempo. Es más, con el tema ahora de la guerra Rusia-Ucrania, creo que además esto, lejos de que sea un factor para que Estados Unidos reaccione de otra manera, al contrario, creo que esto es una exigencia para que Estados Unidos profundice aún más su sistema de probar o mostrar de que el sistema de aplicación de sanciones funciona, porque eso es lo que está en discusión, inclusive en los propios Estados Unidos, es ese sistema de aplicar sanciones para tratar de obtener sus objetivos políticos, si eso efectivamente opera. De manera que creo que cualquier plan hay que hacerlo con la visión de que esto no va a cambiar en un tiempo. O sea, fíjate Cuba, lo de Cuba, por poner ejemplos que abonan a mi opinión. 60 años, un presidente Obama con una política decidida hacia eso y no pudo hacerlo. Flexibilizó, moderó, digamos que podría decirse que eso sucedió, pero no hubo, ahí están las leyes, y viene otro presidente, viene otra administración, y eso en su esencia no ha cambiado. Ahora, David, en razón de los cambios que pueda estar sufriendo el mercado petrolero, la demanda, los cambios en la oferta, ¿qué escenarios se le plantean, vamos a decir, a Venezuela? Desde lo que está pasando en Ucrania. Y también volvemos desde las capacidades que tengamos para producir petróleo. Pero Estados Unidos también ha mostrado ser absolutamente coherente con sus intereses. En el momento en que le interesa que mantener el suministro para la costa este de los Estados Unidos, bueno, en esa medida también la Chevron y otras petroleras vinculadas han tenido sus permisos, sus exenciones, y en medio de todo, inclusive de los momentos más críticos de las relaciones con Estados Unidos, estas empresas han contado con sus permisos de explotación y los pueden aumentar o disminuir sin que haya anuncios especiales o visitas específicas. De manera que creo que son variables como independientes, creo yo. Inclusive, si fuese el caso de que Estados Unidos necesitara que la Chevron fuera un compromiso de Estado, pues estoy suponiéndomelo, pero a mí el análisis me da que no hace falta una visita a Venezuela para que la OFAC le extienda un permiso mayor a la Chevron. Los problemas están en producción aquí en Venezuela. Tenemos que arreglar los problemas. Para mí los trabas están aquí y son políticas, no son económicas. Como te dije, aquí hay ventajas
demasiada. ¿Qué traba política, por ejemplo, puede tener nuestra premisa de ser más productivos? De ser más productivo, en mi opinión, de nuevo te digo que creo que es la estructura corporativa tradicional que tenemos como industria petrolera aquí, manejada por PDVSA, y las nuevas situaciones en cuanto a que el inversionista quiere garantías de que ya el retorno de su inversión, no que es un retorno especial. Más confianza. Podríamos decir confianza. Yo creo que es con las relaciones que se han dado, o sea, las relaciones de las empresas mixtas en medio de las crisis que se ha sucedido, ha enturbiado tanto la forma de remuneración de la inversión, de la recuperación de los esfuerzos del sector Pero cuando privado. tú dices trabas políticas, te refieres a trabas del gobierno. No, son trabas políticas de los distintos intereses, las del gobierno, las del sector privado, las de los propios trabajadores, de todos los factores que estamos metidos en el proceso productivo. Es decir, por eso es que hoy hay una discusión, está sobre la mesa la discusión sobre si se modifica la ley orgánica de los hidrocarburos, si es necesario hay un régimen distinto de la forma de que el trabajo productivo petrolero, cómo se remunera, cómo se recupera la producción. De hecho, se comenta que hay formas que se está conviniendo procesos o contratos productivos que se remuneran de una manera distinta. ¿Qué propondrías tú, por ejemplo? Nosotros, como un intento de cambio positivo. Nosotros, porque estoy trabajando con un esfuerzo que ha hecho el presidente de la República, que se llama, cuando creó el Estado Mayor de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras Petroleras, de crear fórmulas en que los actores principales puedan acordarse sobre los procesos productivos. Digamos, por ejemplo, no es hablar por separado del poner unos pozos en producción y una refinería por otro lado y los sistemas de transporte y tratamiento, sino que haya proyectos que integren todos estos factores, productores de las costas del Zulia, la refinería con capacidad de 700.000, 800.000 barriles, los sistemas de transporte, tratamiento, almacenamiento, y que eso se convierta en una unidad operativa, productiva, y que participe el sector privado, el externo e interno, los trabajadores y trabajadoras, el Estado como tal, las estructuras de poder popular organizadas en esos territorios y que acuerden con sistemas dentro del sistema de sanciones, porque fuera del sistema de sanciones pudiera explorarse con muchísimo, bueno, quizás más lentamente, pero con mucho más dificultades, pero en este caso, con estas situaciones excepcionales en las que estamos y en el que está declarado el sistema energético, pudieran lograrse mecanismos que resolvieran de una manera expedita o de una manera clara el tema de cómo se remunera la inversión, cómo se remunera el propietario del bien, cómo se remunera el esfuerzo productivo y cómo eso todo el proceso productivo además integra a la nación. Y eso se está discutiendo, eso el presidente de la República tomó paso, eso es un dato de confianza, porque no es una suposición, sino que hace 2 años ya el presidente de la República y desde el año 2016 con los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras impulsando fórmulas distintas de abordar el tema productivo, donde el tema sindical no sea el tema que prive o prele en cualquier discusión que haya con respecto a la producción petrolera, o el tema de la remuneración del capital externo, pero que hasta ahora había sido una política de alfombra roja para que venga el capital y eso no funcionó, porque eso fue así cuando vinieron las asociaciones estratégicas y no fue una satisfactoria para el país. Es decir, cómo buscar esa mesa, servir la mesa para que los factores que intervienen en hacer un hecho, la realidad productiva, eso lo ha hecho el presidente y está sucediendo. Son cosas que, como son de producción petrolera y en las condiciones, en las relaciones que tenemos con los Estados Unidos, se convierten en objetivos de la guerra económica. Y por eso que creo que tiene que sostenerse con este sistema de confidencialidad que está hoy protegido por una ley que aprobamos en la Asamblea Nacional Constituyente en su momento, para la creación de esta ley mientras duran las medidas estas coercitivas. Sí. Y que está permitiendo que estas conversaciones se den.
Los obstáculos, como te digo, sigue siendo la reacción que a veces tenemos, las estructuras organizadas, tradicionales, la misma, la parte corporativa de PDVSA, quizás la estructura sindical tradicional, que son obstáculos para que pudieran ser más rápidas o más eficaces estas formas de lograr ese fin que tú, que no solamente tú, sino que Claro. esos venezolanos y venezolanas que firmaron esta carta dirigida a los Estados Unidos diciéndole, pero que no es que suspenda las medidas, pero sí siéntate a ver qué manera puede haber de que esto se flexibilice, porque también hay una presión dentro del capital, sobre todo el estadounidense, en el área petrolera, que necesitan efectivamente a poner en funcionamiento sus capacidades productivas. Sí. Bueno, David, se agotó el tiempo. Agradecido por esta nueva visita. Así Gracias a ti por la invitación. Hasta pronto. David Paravicini, ingeniero, especialista en políticas públicas energéticas, profesor universitario. Son las 7:27 hora de Venezuela. Los espero después de la pausa.